Marbella, Costa del Sol. María Ángeles Cervantes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es lunes 7 de junio. Bienvenidos a este tiempo de hoy por hoy en Ser Marbella, Costa del Sol, que hoy hacemos desde el Complejo Ambiental de Casares. Hasta aquí nos hemos venido para celebrar con todos ustedes el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoraba el pasado sábado. Hoy hemos querido acercarnos hasta este complejo que depende de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y que ofrece servicio a los 11 municipios integrantes de esta, como son Benavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Instán, Marbella, Manilva, Mijas, Ojén y Torremolinos. Porque si hay algo que tiene claro la Mancomunidad es el cuidado del medio ambiente. Esa es una de sus prioridades y su epicentro se encuentra precisamente aquí, en este complejo medioambiental de la Costa del Sol, donde se reciben los residuos de los 11 municipios para tratarlos y separarlos en función de su composición. Una planta de reciclaje que anualmente trata casi 300 toneladas de orgánicos al día, mejor dicho, y da cobertura al más de 500.000 de habitantes que los municipios tienen fuera de los meses estivales. Una cifra que, todos ustedes se imaginarán que se dobla cuando llega la temporada de verano. Desde aquí hoy queremos darles a conocer todos los procesos por el que pasan los residuos desde el mismo momento en que los desechamos, su recogida, su traslado a la planta de tratamiento, su clasificación en función de las calidades para ser nuevamente reciclados. Por esta edición local, enseguida pasará el delegado de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad, Juan Luis Villalón, el director técnico de Medio Ambiente de esta institución, Marco Navarro, de la Mancomunidad, el delegado del Complejo Ambiental, Óscar Naranjo, de la empresa Urbaser, que es la concesionaria de este servicio. También pasarán por esta edición local de Hoy por Hoy responsables de las distintas áreas. Por ejemplo, tendremos a Juan Carrasco. Conoceremos exactamente en qué consiste su función y nos hablará de algunas áreas muy curiosas, como esa puesta en servicio de recogida de distinto material, como puedan ser joyas o monedas, y que está funcionando desde el año 2019. Todo ello hasta las 2 de la tarde en el 95.4 de FM. No nos olvidamos tampoco del humor de la Cámara de los Balones, que llegará a eso de las 2 menos cuarto, y no nos olvidamos tampoco de la previsión meteorológica. Hace ya bastante calor, empieza a apretar considerablemente hasta hora del mediodía, máximas que pueden llegar a alcanzar los 28, incluso 29 grados centígrados en algunos puntos de la Costa del Sol Occidental, vientos que van a soplar de componente este y cielos muy despejados. 29 minutos del mediodía. Estamos en este complejo ambiental de Casares, nos encontramos en el aula de medio ambiente. Hasta aquí se recibe a los escolares de los distintos centros educativos de la Costa del Sol que vienen a cursar visita, y a los que se les enseña la importancia del reciclaje y cómo funciona este complejo ambiental de Casares con sus distintas áreas, con su planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahora, lógicamente, con la pandemia todas estas visitas se han interrumpido, pero confiemos en que en un futuro no muy lejano vuelvan a recuperarse. Vamos a saludar al delegado de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad. Él es Juan Luis Villalón. Juan Luis, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER, y gracias por abrirnos las puertas de este complejo ambiental. Muy buenas tardes y bienvenidos a vosotros por querer realizar el programa desde aquí, desde el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, que, como hablábamos hace unos minutos, es muy importante de que conozcamos in situ estas instalaciones y la gestión que se realiza para el conjunto de los municipios de la Costa del Sol, tan importante desde este centro de Casares. Lo hemos comentado al principio, el cuidado del medio ambiente es una de las prioridades de la Mancomunidad de Municipios. El epicentro es este complejo ambiental. Aquí es donde se reciben los residuos de los 11 municipios mancomunados, residuos que hemos hablado de cifras de toneladas que se duplican cuando llega la temporada de verano. Fruto de esa prioridad que es para ustedes, incluso se ha llegado a un acuerdo con la concesionaria de esta planta, con Urbaser, para ampliar su concesión y para que se acometan una serie de mejoras. Sí, ha sido
La primera tarea que tuvimos en la Delegación de Residuos al inicio de la legislatura fue llevar a cabo un análisis de todas las necesidades y todos los retos que teníamos frente a la legislatura. En este caso había muchas de ellas que eran en cuanto a mejoras de las instalaciones y otras muchas, y en este caso sí que pongo un poco de más énfasis, los nuevos retos a los que nos enfrentamos en este cambio de modelo en cuanto a la gestión de los residuos, de una forma más sostenible y, como bien decías al inicio, con el máximo respeto al cuidado y al cuidado del medio ambiente y de la gestión de estos residuos, que al fin y al cabo es el centro de toda la actividad que tenemos en la Costa del Sol y en nuestros propios hogares. Cuando uno se acerca hasta el complejo ambiental de Casares, ¿qué va a encontrar? Bueno, pues se encuentra desde las oficinas de gestión, desde este aula precisamente, que es el aula formativa o el aula de educación ambiental para todos los escolares, que muchos ya pueden dar fe de que han pasado por aquí y han podido ver in situ cuál es el proceso del tratamiento, y después pues se acceden a todas las naves de tratamiento de los residuos, no solo de la fracción resto, de la orgánica, sino también de los envases y del papel que se realiza desde aquí. Además hay que destacar que este es el centro de la gestión de los residuos, ya que contamos con 3 plantas de transferencia, una en Torremolinos, otra en Mijas y otra en Marbella, que lo que se hace es recepcionar esos residuos, pero finalmente son trasladados hasta este centro. Uno de los retos más importantes que tiene el área de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad es acometer el proceso de modernización de este complejo ambiental. Bueno, yo creo que incluso se ha marcado como objetivo lograr que sea uno de los mejores de Europa, y para ello es necesario, lógicamente, que todo ello se adecúe a las nuevas directivas europeas, que no son pocas, ¿verdad? Efectivamente, se ha tenido muy en cuenta a la hora de llevar a cabo esta relación de inversiones, las nuevas directivas europeas, y también nos hemos adelantado incluso al documento que hay sobre la nueva ley de residuos que entrará en vigor dentro de muy poco, esperemos, que va a cambiar el modelo de gestión que tenemos. Precisamente el eje está en llevar a cabo la gestión de los residuos, pero de una forma más respetuosa, si cabe, con el medio ambiente. Hemos hablado de esa ampliación del contrato con Urbaser, que se va a hacer, se ha ampliado hasta el año 2047. ¿Cuáles han sido las claves de esa negociación? Me refiero a que se ha comprometido Urbaser en este complejo ambiental. ¿Qué actuaciones va a acometer? Bueno, hay muchísimas actuaciones que quizás, si nos ponemos a leer toda la relación de ellas, pues podemos dilatar muchísimo este programa, y además creo que hay otras intervenciones que van a entrar en profundidad. Pero sí me gustaría hacer mención a alguna de ellas. Las primeras pues son a mantener la gestión del servicio de forma eficiente hasta el año 2047, hasta cuando se prorroga la gestión del contrato. Y después pues hay una serie de actuaciones que son muy tenidas en cuenta y que vienen de la mano por parte de colectivos y del municipio de Casares, otras muchas, que son para corregir ciertas incidencias que estaba teniendo en la gestión de los residuos en la zona, en el territorio, principalmente en el municipio de Estepona y en el municipio de Casares, como puede ser el tratamiento de olores, que lleva una inversión específica para llevar a cabo su eliminación, y otro tipo de inversiones encaminadas precisamente a dar respuesta a colectivos sociales, bien del territorio o bien a municipios. Y después las últimas pues son inversiones que van encaminadas hacia la mejora precisamente de la que hablamos anteriormente y el cambio de modelo. Un ejemplo puede ser la recuperación del gas de los vasos, una inversión que se va a hacer en torno a la utilización del biogás de los vasos de vertido, que en este caso pues se transformará en energía para un uso o bien en combustible para los propios vehículos, y que además es un proyecto en el que hemos puesto mucho énfasis porque lleva una inversión de casi 3 millones de euros y que además creemos que es muy importante porque se elimina el vertido a la atmósfera en su totalidad debido a la recuperación que hacemos, y ese es el objetivo, intentar que de forma eficiente intentemos cerrar el círculo, como por ejemplo también hacemos con la energía, que se va a llevar a cabo una implantación de fotovoltaica en todas las naves que has podido visualizar anteriormente,
para que la energía que se consuma en el desarrollo de la actividad sea una energía verde y limpia. Y mucho, hablaba de énfasis, lo que se ha puesto mucho énfasis también en la Mancomunidad es en desarrollar esas campañas de concienciación que viene haciendo anualmente para concienciarnos a todos, a los ciudadanos, de la importancia de que hagamos el reciclaje desde casa. ¿Ha notado en todos estos años en los que Juan Luis Villalón es el responsable de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad que hemos evolucionado los ciudadanos? Hombre, creo que es evidente por los datos que tenemos sobre la mesa que la incidencia sobre las campañas de concienciación y las visitas de los escolares que se han albergado por aquí, que creo recordar que el año antes de la pandemia rondaba en torno a los 8.000 escolares que pasaron por aquí, por el aula medioambiental y por la visita del centro, en el que se le explica cuál es el tratamiento de los residuos y se persigue precisamente el que los niños puedan trasladar a sus propios hogares y que también estas nuevas generaciones tengan otra concepción sobre la gestión de los residuos. Eso ha tenido un resultado de forma directa porque nuestra comarca está en el ranking en cuanto a los mejores datos de reciclado en Andalucía y entre los mejores dentro de España. Eso es un dato muy significativo del que siempre nos sentimos muy orgullosos y que creo que tiene una relación muy directa en cuanto al esfuerzo que se ha hecho siempre, desde hace muchísimos años, no hablo de esta legislatura, sino ese reconocimiento también a los responsables anteriores de la Delegación de Residuos y a las corporaciones anteriores de la Mancomunidad, donde siempre se ha tenido muy en cuenta y yo además tengo una propia experiencia que cuando yo estaba en edad escolar, que no hace mucho, en mi centro pues venía el ecobús, que era un autobús transformado en aula, porque no existía esto, sino que el aula era móvil y precisamente todo lo que se intenta divulgar desde aquí se hacía de manera móvil y trasladándose a los propios centros y creo que eso nos hacía pensar a todo y cuando llegábamos a casa incitábamos a nuestras familias, a nuestros padres a que se produjera esa separación de los residuos que hoy está muy normalizado, pero yo recuerdo en aquel tiempo que había mucho debate en torno a ello e incluso se planteaba que cómo se iban a tener 3 cubos de basura en casa. Y sin embargo, hoy está más que normalizado y superado esa cotidianidad a la hora de separar los residuos en nuestros hogares y ese debe ser un eje que por la experiencia debe seguir marcando la gestión desde la Mancomunidad. La concienciación ambiental, la educación ambiental debe ser algo tan importante como las inversiones que se hagan o como la gestión que se puede hacer en cualquier otro sentido, porque efectivamente tiene su efecto en la población. ¿Qué campañas tiene previsto desarrollar el área de residuos sólidos urbanos, el área de medio ambiente de la Mancomunidad de cara al verano, centrados precisamente en esta política? Bueno, pues la verdad que está siendo un año bastante... estoy muy esperanzado a que este cambio de mentalidad que hay en la sociedad en general nos acompañe a todos en cada una de las funciones que tengamos que hacer. Y eso determine en que tengamos una mayor conciencia, que las nuevas generaciones tengan un cambio de modelo y sobre todo que repercuta en el cuidado de nuestro planeta y en la mejora del medio ambiente. Juan Luis Villalón, delegado de Residuos Sólidos Urbanos de la Mancomunidad, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias a vosotros por acompañarnos aquí desde el Centro Ambiental. Minutos del mediodía. Vamos a saludar ahora al director técnico de este complejo y además técnico de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Es Marco Antonio Navarro. Marco Antonio, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por vuestra invitación a participar en el programa. Con él vamos a hablar sobre los servicios que se gestionan desde la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos. ¿Cuáles son esos servicios? Pues mira, principalmente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de los municipios de la Costa del Sol Occidental y las distintas modalidades de recogida selectiva, tanto de envase ligero, de papel cartón y vidrio, así como la planta de clasificación de envase ligero que también se encuentra en las instalaciones del Complejo Medioambiental de la Costa del Sol, donde nos encontramos ahora mismo. Todo eso se gestiona desde la Mancomunidad, pero es cierto que, por ejemplo, la recogida de vidrio no va al complejo ambiental. No, vamos a ver, nosotros
Mancomunidad tiene firmado un convenio de colaboración con Ecovidrio, ¿vale? Y Ecovidrio es la que se encarga de contratar, en este caso, a una empresa externa para la prestación de ese servicio. Y ese vidrio que se recoge no viene aquí. Va hacia a Málaga, a una planchada, y de ahí se lo llevan a una fundición. Aquí, por lo tanto, va el orgánico, el papel, el cartón y los envases ligeros. Los envases ligeros. Vamos, sí. Aquí la recogida de la fracción resto, que es como se le llama, la basura mezclada, es la que viene aquí a la planta de Casares. Pueden venir directamente de los municipios más cercanos, ya sea Estepona, Casares, Benaví o Manilva, o a través de plantas de transferencia de los municipios más alejados aquí al centro de la Costa del Sol. Al día creo que entran aquí, Marco, 1.000 toneladas diarias, sí, ¿no? Y en verano podemos duplicar o triplicar esas cantidades. ¿Duplicar o triplicarla? En días concretos, sí. 1.000 toneladas diarias de residuos en temporada baja. Una vez llegan esos residuos aquí al complejo medioambiental, se dividen en orgánico, en envases ligeros, en papel, cartón. En cuanto a cifras concretas de cada producto, por ejemplo, en el contenedor amarillo anualmente, ¿de cuántos kilos podemos estar hablando? Bueno, toneladas. Pues mira, el año pasado cerramos con una recogida de 12 millones de kilos en el contenedor amarillo. ¿Y en el caso del papel y el cartón? El papel y el cartón se llegaron a cerca de 8 millones de kilos, y en la recogida de vidrio estábamos en cerca de 10 millones de kilos al año. Eso hablamos de 2020. De 2020, que ha sido un año malo. Ha sido un año malo, eso iba a decir, malo. Claro, porque estaba todo el sector de la hostelería cerrado, con ese estado de alarma. Pues, si no llega a ser ese año malo, estas cifras, ¿de qué cifras podríamos estar hablando? El año 2019 cerramos con más de 12 millones de kilos en envases ligeros, 10 millones de kilos en papel cartón y 13 millones de kilos se superaron de vidrio. Según nos cuenta tanto Ecoembe como Ecovidrio, somos el motor de Andalucía en recogida, y los ratios de recogidas que tenemos duplicamos prácticamente la media andaluza y superamos la media nacional. Concretamente en envases estamos en 25,6 kilogramos habitante año. En el caso del papel cartón, 20,5 kilogramos habitante año, y en el caso del vidrio, 27,8. Lo cierto es que este año pasado, por motivo de la pandemia y de la crisis, pues hemos tenido un retroceso. Prácticamente en el caso de los envases, la diferencia es mínima, sí. Estamos en un 1,5% aproximadamente, pero en el caso del papel cartón hemos bajado un 20%, y en el caso del vidrio, pues cerca de un 26%. Esperamos que en este año 2021, si no somos capaces de llegar a los datos del 2019, por lo menos superar los del 2020. Y Marco Antonio, ¿cómo es la planificación general de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el área de la Mancomunidad? Porque tenemos este complejo ambiental, pero también tenemos las plantas de transferencia de residuos. ¿Qué son esas plantas de transferencia? Correcto, pues son instalaciones donde los municipios más alejados a la instalación del complejo depositan sus residuos y desde ahí los trasladamos hasta aquí. Actualmente en la Costa del Sol existen 4 plantas de transferencia: la de Marbella, la de Mijas, la de Torremolinos y la de Benalmádena. Las 3 primeras son gestionadas a través de la Mancomunidad, y la de Benalmádena se gestiona a través del municipio de manera independiente. De acuerdo. Y Mancomunidad también gestiona de las 4 plantas de transferencia el traslado de esos residuos hasta la planta de Casares. ¿Pero en esas plantas de transferencia se acometa o se desarrolla algún tipo de división de esos materiales? No. Simplemente es un lugar de recepción. Exacto. Allí se depositan los residuos y en cuestión de horas se cargan otros camiones de mayor capacidad y vienen hacia la planta de Casares. Esta planta de Casares funciona prácticamente los 365 días del año, ¿no? Excepto a lo mejor Año Nuevo y Navidad. Sí, hay días concretos, pero prácticamente todo el año funciona. ¿Y en los días completos hay 3 turnos de trabajo? Dependiendo de la del época claro. en la que nos encontremos, pues trabajan a 1, 2 o 3 turnos de trabajo. Sí, en verano entiendo a lo mejor que puede que sean los 3 turnos para dar salida a todo ese material que se recibe, y ya en temporada más baja, pues a lo mejor en 2 turnos. Esa es la planificación general de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de esas plantas de transferencias de residuos que recogen todos esos residuos y que después se desplazan hasta aquí, hasta
hasta este complejo ambiental que entiendo que en los últimos años ha cometido una evolución y un desarrollo muy importante, ¿no? Se han acometido muchas mejoras para convertirlo en un futuro, en lo que decía Juan Luis Villalón y en lo que seguro nos comenta después el director de este complejo, Oscar Naranjo, uno de los mejores de Europa. Yo no sé si hay un complejo ambiental similar a este en Andalucía. Bueno, puede haber alguno parecido, a lo mejor en Antequera, en Málaga, sí. Recientemente se ha abierto uno, el campo de Gibraltar, y seguramente en Sevilla y en Granada me consta que hay otra planta de tratamiento de residuos. Es decir, haber instalaciones existe en Andalucía. No sé si están al mismo nivel que la nuestra, no lo sé. Sí es cierto que nosotros empezamos esta instalación en el año 99, concretamente el 16 de julio del 99 empezó a funcionar la planta, y desde entonces hasta ahora esta instalación ha ido evolucionando constantemente. Y ahora con el tema de la ampliación del contrato con la concesionaria, pues se le quiere dar un salto de calidad a todos los servicios que desde aquí se prestan. Sí, con Óscar Naranjo hablaremos precisamente de eso que comentaba el delegado de Residuos Sólidos Urbanos, ¿no? De la implantación de fotovoltaica, de también se quiere instalar una serie de filtros de aire para eliminar olores, todo eso nos interesa muchísimo. Yo agradezco a Marco Antonio Navarro, el director técnico del complejo, técnico también de la Mancomunidad, que nos haya atendido tan amablemente, que nos haya ofrecido esos datos. Yo entiendo que este año que la cosa está mejor después de esta crisis de coronavirus, estos datos crecerán considerablemente, ¿no? Se espera que el verano sea bueno. Esperamos. Sería una noticia positiva, desde luego. Está claro. Marco Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Pues a vosotros por invitarnos al programa. 1:10 del mediodía, estamos en el aula medioambiental del Complejo Ambiental de Casares, donde nos hemos venido, Cadena Ser Marbella, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoraba el pasado sábado 5 de junio, para conocer cómo se realiza el tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Costa del Sol, así como la recogida de envases ligeros o de papel y cartón. Vamos a saludar al delegado del Complejo Ambiental Costa del Sol, él es Óscar Naranjo. Óscar, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Óscar, que lleva trabajando en este complejo ambiental desde que abrió sus puertas en julio del año 99. Exacto, desde entonces. No en este cargo, pero... Sí, casi 22 años. Sí. Usted sí que se puede decir que ha visto crecer y evolucionar esta planta, ¿eh? Sí. La verdad que esta instalación, además, tanto Mancomunidad como en este caso Urbaser, se han preocupado mucho de que desde el inicio sufriera muchas inversiones y muchas transformaciones para ir mejorando los procesos y adaptándonos a las nuevas necesidades, tanto legislativas como en recuperación de sus productos, en todos los ámbitos. Cuidado del medio ambiente, no tiene que ver nada esta instalación que tú has visto hace un rato con lo que existía de inicio. Vamos, ha cambiado muchísimo. Absolutamente distinta. Sí. Además que aquí se empieza a controlar la llegada de residuos desde la puerta, y es literal, porque una vez llegan los camiones hasta este complejo ambiental, se pesan en la misma puerta. Hay una báscula y ahí se pesan esos camiones y ahí se va a conocer la carga que traen desde los distintos municipios. Exacto. Existe un procedimiento de entrada en el cual pues los vehículos pesan. Si son vehículos que entran habitualmente, como son los de los distintos ayuntamientos, de las plantas de transferencia, ya tienen una tarjeta en la cual pasan por un lector y tienen los datos del vehículo. Tiene su matrícula, su peso en vacío, su tara en este caso, y bueno, como en ese momento tiene el peso cargado, el diferencial son los residuos que se están descargando. Ya en función, además, del tipo de residuo que traigan, si son residuos sólidos urbanos, si son envases ligeros o si es cartón, en la propia banda está guardada esa información, con lo cual no hay duda, y los camioneros que transportan sus residuos, cada uno sabe en qué zona tienen que ir a descargar, ¿vale? Camiones entran aquí las 24 horas del día. 24 horas, 365 días al año. Procedente de todos los municipios de la Costa del Sol. De todos. O directamente de cada municipio o a través de planta de transferencia. Exactamente. Pero de todos. Una vez se produce esa llegada de residuos, ¿cuál es la forma de funcionamiento? ¿Qué instalaciones vamos a encontrar aquí en el complejo ambiental? En función de la tipología del residuo que transportas, se descargan en unas zonas u otras. Existen unos fosos para la descarga de RSEU, unos fosos para la descarga de envase ligero y después una zona de descarga con una nave para el cartón.
cada uno tiene unos procesos diferentes. Como te he comentado, una vez que se descargan en los fosos de RSU, en este caso hay 3 líneas de tratamiento. De inicio, cuando se empezó en el 99, existió de inicio una única línea. Al año siguiente se terminó de construir porque el proyecto llevaba 2 líneas de tratamiento. Y en torno a 2010 se instaló la 3ª línea. A partir de ahí, todo lo que se hace en la planta es intentar separar los residuos de la manera que sean más homogéneos para poder separar más de entre ellos y poder recuperar más. Pues hay una zona en la cual primero se eliminan los residuos voluminosos, pues hablo de cartón, de férricos de gran tamaño y cualquier otra cosa que llegue que es impropio, pero si entra dentro de lo que son las líneas de tratamiento, produce avería, atasco, entonces eso se intenta quitar en el triaje primario. Después existe una maquinaria que lo que hace es normalmente separar por tamaño, que es un trommel, y a partir de ahí ya hay separados mediante separadores balísticos, separadores ópticos, que en este caso lo que hacen es soplar cada uno de los materiales que se pretenden recuperar y que después sirven como materia prima para nuevos productos. Separadores inductivos, que en este caso lo que hacen es separar el aluminio y cualquier metal no férrico, y separadores magnéticos, que es un imán, pero en este caso con un tamaño bastante más grande y que se encarga de recuperar todo el férrico que pasa por debajo de él. A partir de ahí, como te he comentado, muchas tecnologías, intentar que las fracciones vayan separadas de la manera más homogénea para recuperar el máximo. De la parte que ya no se puede recuperar, por lo que se hace es una compactación, ¿vale?, mediante prensa, y se deposita en vaso de... como te he comentado, existen 3 líneas de tratamiento de RSU, una de envases ligeros, que está totalmente automatizada. Con la prórroga del contrato que se firmó en septiembre, pues ahí incluyen nuevas instalaciones, como es la instalación de una nueva 4ª línea. En sí, lo que es esta planta tiene capacidad para tratar las 350.000 toneladas de media que suelen llegar en un año normal, no hablamos de año COVID, pero el problema es que cuando llegan los veranos, como bien te han comentado anteriormente, tanto Marco como Juan Luis, se duplican las entradas, y en ese momento nosotros normalmente funcionamos con 2 turnos de trabajo y un 3er turno de mantenimiento de noche. Cuando llega la época de verano tenemos un pico, entonces el cual hay turnos de noche también de tratamiento, pero claro, cada vez más entran en el pico del verano, muchas veces en el que vas con el agua al cuello. Entonces se trata de que la instalación a corto plazo, a medio plazo, tenga capacidad para funcionar esos meses con más tranquilidad. Por eso es la instalación de una 4ª línea. Además, esa 4ª línea también lleva parejo una automatización total de toda la separación de sus productos. A mí me ha llamado la atención en la visita que hemos cursado con las responsables de comunicación y con el jefe de planta, Juan Carrasco, nos ha ido explicando cómo se produce todo lo que usted ha hecho referencia, ¿no? Esa llegada de residuos, se depositan en esos fosos, luego hay en esos fosos hay unos pulpos que vienen a coger unos 2.500 kilos de residuos, y son los que los ubican en las distintas cintas, y ahí es donde ya se inicia la separación de todos los productos, ¿no? Me ha llamado la atención sobre todo también el hecho de la variedad de plásticos que hay por separar, y también algo que muchos ciudadanos hacemos erróneamente a la hora de poner la basura orgánica, es que en vez de coger a lo mejor la bolsa de basura que compramos en el supermercado, se coge la bolsa que nos han dado para introducir los productos en el supermercado, esa la ponemos en el cubo de basura. Eso es absolutamente erróneo hacerlo de esa manera. Porque esa bolsa después ustedes la tienen que separar. Exacto. Muchas veces en envase ligero, aquí lo que se trata es que, y la gente por error y por leyendas urbanas, da igual, todo va al mismo sitio, tú has visto ya y has comprobado que no va al mismo sitio. Cuando se pretende que haya una separación en origen, una separación en casa, únicamente es porque, evidentemente la gente dice, bueno, es que estamos haciendo parte de vuestro trabajo. Sí, pero ese parte de trabajo lo que ayuda es a que el porcentaje de recuperación sea mucho mayor. Claro. ¿Vale? Porque si cada producto va por la línea en la que debe ir, se recupera mucho más, ¿vale? Por ejemplo, una de las últimas mejoras que se hizo en la instalación fue la instalación de una planta de recuperación de vidrio. O sea, actualmente tú, dentro de los contenedores que gestiona también la Mancomunidad, tienes un contenedor donde depositar vidrio, pero sigue llegando vidrio en el contenedor de la fracción resto, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues una planta en la cual se recupera vidrio. Te hablo de vidrio que ya viene totalmente roto, entre 10 milímetros y 50. Pues de eso se está recuperando entre 4.000 y 4.500 toneladas anuales.
Imagínate del tamaño que te estoy diciendo y de dónde sale eso. Te hablo de toda la materia orgánica. Es más, en esa propia instalación nos encontramos con que aparte queríamos recuperar las cápsulas de café, de aluminio, y las pequeñas latas, los cuellos de botella, que normalmente son también de aluminio, en esas pruebas fue cuando nos encontramos todo el tema de monedas y lo que es la parte de sortijas y demás, que nos encontramos y que a través de la Oficina de Objetos Perdidos se está gestionando, y que ya, bueno, ha salido publicidad en otras veces, que se han encontrado personas que la habían perdido y hemos logrado encontrar anillos, en este caso, con más de 1 año y medio perdido y que se han encontrado. O sea, se hace un trabajo bastante exhaustivo y cada vez la tecnología permite recuperar más en todas las fracciones. Lo que sí me ha llamado la atención también es que aquí se hace mucho triaje, ¿verdad? Hemos entrado en una sala donde había 3 señoras realizando un triaje, una selección. Un control de calidad. En este caso, porque la separación inicial la hace un óptico, que tiene unos porcentajes de acierto grandes, pero claro, en este caso se equivoca muchas veces porque hay una pieza de plástico encima de la otra, entonces cuando la sopla y cae, pues suele haber algún error y entonces esas personas lo que hacen es controlar el rendimiento de esa maquinaria. También existe, eso se llama triaje negativo o control de calidad. Hay otras partes donde hay otra serie de residuos que recuperamos que no son mediante separadores ópticos, sino que se hacen de separación de manera manual, tipo cajas de fruta, ¿vale? Grandes bidones, cartones grandes, eso todavía no se hace con una separación automática. Pero esta instalación se inició en el año 99, todo el triaje siempre era totalmente manual. Entonces, cada vez las tecnologías van haciendo que esos procesos se vayan automatizando, pero aún así siempre hace falta que haya un control de calidad por parte del personal. A mí me ha llamado la atención ver a esas mujeres revisando esa cinta magnética, además la rapidez con lo que la hacían, cómo controlan cada desecho, cómo saben lo que... Bueno, es lógico, su trabajo, ¿no? Mecanizan su trabajo. Exactamente, mecanizan su trabajo y en ese triaje, como bien dice, ese triaje negativo, buscan el material que no corresponde. Exacto. Ellos lo que hacen es retirar de esa cinta el material que no corresponde. En el año 2009 se automatizó la línea de clasificación de envases y anteriormente se hacía también un triaje totalmente manual de ese envase ligero, ¿vale? Del contenedor amarillo. Yo recuerdo perfectamente que había determinadas personas, en este caso eran mujeres, que estaban muy dotadas para este tipo de separación e incluso entre cada dedo de la mano se iban metiendo productos de distinto tipo. Entonces se metían bricks entre los dedos, con la otra mano cogían PEAT, era algo alucinante. O sea que las propias trabajadoras se adaptan y mecanizan ya todos esos movimientos. Comentabas con Óscar Naranjo que no hace mucho se creaba esa planta de recuperación de vidrio para recuperar en torno a 4.000 toneladas de vidrio a partir de 10 milímetros. Yo creo que puede ser la única de Andalucía. Sí, lo es. La única, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, creo que en España hay 5 instalaciones que tengan esta tecnología. Y bueno, la verdad que cuando se inició, como siempre que pruebas algo nuevo, vas un poco con miedo a ver el rendimiento real, pero después hemos de decir que el funcionamiento está siendo muy positivo. Comentaba el delegado de Residuos Sólidos Urbanos, Juan Luis Villalón, que uno de los retos que tienen con este complejo ambiental es la instalación de plantas fotovoltaicas. ¿Cómo se va a realizar? Pues dentro de los proyectos que incluye la prórroga, se buscaron proyectos que hicieran de esta instalación que fuera totalmente sostenible y autosuficiente. En este caso se va a montar en todas las cubiertas de las naves que has podido ver paneles fotovoltaicos. Sí. Eso va a hacer que podamos producir en torno a 2 megas, con lo cual la planta no solo va a ser autosuficiente, sino que además tendrá picos de producción en los cuales exportará electricidad, en este caso a la red. Además de eso, tal y como antes ha comentado Juan Luis, también se va a hacer, aparte de la desgasificación del vaso de vertido, hay una serie de gases como metano y demás que actualmente se queman en una antorcha. Lo que se va a hacer es montar motores de cogeneración y producir, en principio, estamos a la espera de tener los datos, pero como poco otros 2 megas de electricidad, los cuales también serán introducidos en red. Imagínate eso, pues estamos hablando de unas cantidades y que sobre todo van a hacer que la instalación sea totalmente autosuficiente, incluso
acometiendo todas las mejoras que se van a hacer. Dentro de esas mejoras están, por ejemplo, el refuerzo de la instalación con nuevos biofiltros para que no salgan olores dentro de la instalación. Entonces, esa maquinaria tiene unos consumos muy altos, pero como te he comentado, todo ese consumo eléctrico va a ser la instalación totalmente autosuficiente. Además, dentro de los proyectos, pues está la inclusión de nuevos vasos de vertido para siempre asegurar la vida útil de la instalación, porque esta instalación siempre tiene que tener asociado un vertedero de cola, aunque el objetivo siempre sea que porcentualmente vaya la menos cantidad posible, pero siempre tienes que tener un vertedero de cola asociado. Por otro lado, también está incluido que a partir del año 2022 va a ser obligatorio la recogida de orgánicos de manera selectiva, y si los municipios recogen en sus municipios la materia orgánica de manera selectiva, aquí debemos de estar preparados para recibir esa materia orgánica que actualmente viene dentro de la fracción resto, ¿vale? Pues de manera separada y con un proceso totalmente independiente. Pues esa es otra de las inversiones que están incluidas. Eso, de hecho, está ya funcionando, creo, en algunas ciudades del norte, ¿no? Es lo que se ubicaría en los contenedores marrones. Exacto. Es un quinto contenedor que va a haber que incluir. También ¿Qué iría exactamente a ese contenedor? Solo la fracción orgánica. Solo la fracción orgánica. Cualquier resto vegetal o animal que tengamos en casa que se deposita en ese contenedor. Entonces, esa materia orgánica que actualmente viene mezclada, pues va a venir recogida selectivamente. Y tiene que llevar un proceso totalmente independiente. Pues nos anticipamos un poco a esa puesta en marcha de la normativa, y dentro de las negociaciones con la Mancomunidad fue otro de los puntos en los cuales se estuvo diciendo y comentando que debemos de ir avanzando en futuro de las nuevas tecnologías. Existe también otro proyecto futuro, que es que parte del rechazo que actualmente se deposita en los vasos de vertido lleva un tratamiento de secado y triturado para que funcione como combustible sólido de residuos, que es CSR, que normalmente se puede utilizar como materia prima en plantas cementeras o en otras instalaciones que utilicen una combustión en su proceso, y de esa manera se reduciría también mucho la cantidad que iría a depósito en vaso de vertido. O sea, sobre todo todas las inversiones que hemos hecho y todo lo acordado con Mancomunidad trataba de asegurar vida útil, de eliminación de olores, de eliminación de cualquier tipo de impacto ambiental, de hacer una instalación totalmente sostenible e ir adaptándonos para cada vez tener una mayor recuperación. Entiendo que también uno de los proyectos más importantes es la eliminación de olores. ¿Contempla la instalación de filtros de aire? Sí, la instalación ya cuenta desde el año 2002 con 3 biofiltros funcionando en el parque de fermentación, pero la Junta de Andalucía hace unos años nos subvencionó la construcción de la planta de afino que habéis podido ver, donde está montada la planta de vidrio. Esa instalación en sí no llevaba un biofiltro asociado. ¿Qué ocurre? Que al tratarse muchísimas toneladas de materia orgánica, ahí se producen muchos olores. El otro punto donde se producen olores es en el vaso de vertido, pero acabamos de finalizar lo que es el sellado del vaso 2 y la desgasificación del vaso 3 se va a hacer ya, y como te he comentado, todo ese gas que se va a recoger en los distintos vasos de vertido, tanto clausurado como en explotación, se va a transformar en energía. Pero asociadamente y principalmente van a eliminar olores. Bueno, en cualquier caso, muchísimos retos, muchísimos objetivos los que tienen por delante Urbaser, ¿eh? Muchísimo, nosotros junto con la Mancomunidad, porque la verdad que la delegación se mueve mucho y siempre está atento a la nueva legislación, a los nuevos hándicaps que tenemos para alcanzar en el futuro, y nos exige muchísimo. Está claro que van de la mano Urbaser y Mancomunidad en este importante proyecto. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Óscar Naranjo, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias. Seguimos contando más cosas de este complejo ambiental. Hoy día estamos en este complejo ambiental de Casares y les vamos a hablar ahora de un servicio que se creó hace escasamente 2 años. Es el servicio de objetos perdidos. Vamos a saludar al jefe de esta planta. Él es Juan Carrasco. Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Con él precisamente hemos recorrido las distintas áreas de esta planta. Se nos ha quedado alguna que otra por ver, porque la verdad me ha sorprendido lo inmenso que es esto. Es enorme. Así lo que hay aquí, y cómo, bueno, a lo largo de estos últimos años se han ampliado las distintas áreas, se han creado otras nuevas, como por ejemplo esta de servicio de objetos perdidos. Cuéntanos cómo se creó esta dependencia.
Bueno, pues esta dependencia se creó de manera casi fortuita. Esto viene de acuerdo a una serie de mejoras que quisimos hacer en la planta de Afino, donde tratábamos la materia orgánica, con objeto de pues, obtener un vidrio fraccionado que se sigue tirando a día de hoy en la fracción resto, para también recuperar una serie de las cápsulas de aluminio y café, de esas que vienen monodosis, y también la obtención de material compost. Entonces, a raíz de una serie de mejoras que se hizo en esta planta, pues nos dimos cuenta en una máquina en concreto, en el separador de inducción, que aparte del aluminio, pues salían una serie de objetos muy interesantes, como eran monedas y piezas de joyería y bisutería. Entonces fuimos un poco analizando y viendo esa cantidad que iba apareciendo y nos dimos cuenta que realmente era para tener en cuenta, y era bastante cantidad la que salía. Y bueno, pues decidimos investigar un poco y darle forma a la recuperación o a la obtención de ese tipo de materiales. Entonces, a raíz de esas mejoras fue cuando nos dimos cuenta de este material, de estas monedas y estas joyas, y decidimos, pues eso, de mano de Mancomunidad del Municipio de la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Casares, pues se hicieron una serie de normativas y de procesos y procedimientos que dio lugar a la Oficina de Objetos Perdidos, que a día de hoy está funcionando. Es curioso que por un hecho fortuito y puntual se llegue a crear un área, una dependencia como esta, teniendo en cuenta que ustedes pensaban que cuando descubrieron eso dijeron, bueno, esto va a ser algo anecdótico, ¿no? Encontrar un determinado volumen de monedas o de joyas, y se dieron cuenta que de anecdótico no tenía nada, porque creo que en el primer año de funcionamiento en monedas llegaron a recuperar o a recoger más de 20.000 euros, ¿no? Pues a día de hoy, y desde que se puso en funcionamiento en marzo de 2019, aproximadamente, pues iremos ahora mismo en torno a 32.000 euros aproximadamente de recuperación en monedas. Yo creo que es algo que llama la atención, incluso al ciudadano que esté escuchando ahora la emisora, cómo se pierde tantísimo dinero en la basura, porque a lo mejor en la lavadora es cierto que puede caer moneda, se te ha olvidado vaciar los bolsillos, pero ¿en la basura? Pues esa es la pregunta que nos hacemos un poco. Todos, ¿no? ¿De qué manera llegan esas monedas hasta la basura, no? Pues sí, eso es que nos lo hacemos toda esa pregunta. Juan Carrasco, ¿ese departamento cómo funciona? ¿Se recuperan esas joyas, esas monedas? ¿Se procede a un lavado de las mismas? Porque hallar todo eso en esos restos orgánicos, en esa cinta donde se introduce toda la basura, también tiene su tarea. Sí que la tiene. Bueno, en lo que es la parte de tanto las joyas como la moneda, pues vienen de un proceso de fermentación en unos restos orgánicos que están casi 8 semanas fermentando y, digamos, sometidos a un proceso corrosivo. Entonces las monedas, cuando se obtienen, y las piezas de joyería, algunas vienen muy oxidadas, vienen muy estropeadas, vienen muy sucias, y las sometemos a un proceso de limpieza y de análisis para ver qué tipo de... Las monedas son fácilmente identificables. Sí que es verdad que vienen mezcladas con moneda extranjera, hay mucha moneda extranjera también, la Costa del Sol tiene mucho extranjero. Y luego la joyería, o sea, lo que es la joya, la bisutería viene muy, muy estropeada porque el material no aguanta la corrosión. En cambio, los materiales de oro, pues sí que vienen bastante limpios. Se les someten a una limpieza mecánica, a una suave abrasión con un cepillo y con un poco más. Y lo que se hace después es someterlos a un análisis, a una clasificación y a una catalogación de esos tipos de anillos, pendientes, cadenas, colgantes. Hay todo tipo de joyerías, ¿no? Y una vez que tenemos todas esas piezas limpias, las clasificamos, las identificamos y, digamos, pasan al periodo de custodia que está establecido en el procedimiento. En el caso de las monedas, tienen que tener un periodo de custodia de 6 meses, y en piezas de joyería, pues tienen que estar 2 años mínimo, a partir del cual, si nadie ha reclamado su propiedad, digamos, pues digamos ya entra en el procedimiento descrito en el que el hallador pues puede optar a ser propiedad, en fin. Entonces sí que todo el procedimiento que está descrito en la normativa urbana. En el caso de las monedas, por ejemplo, se hace una clasificación, se van poniendo las de 10 céntimos, 20, 50, el euro, las de 2 euros, y todas estas monedas ustedes después las mandan al Banco de España. Así es. Nosotros, una vez que la tenemos clasificada, como bien dice, son monedas, las normales que salen son de 10, de 20, de 50, de 1 euro y de 2 euros. Esas se acopian, se tienen un número determinado, y cuando las tenemos acopiadas, a través de una empresa que hace la custodia, las llevamos al Banco de España. Una vez se ingresan al Banco de España, el Banco de España las identifica y, digamos, descarta o rechaza las monedas que ellos entienden que no funcionan o que están estropeadas.
Una vez que tienen ya las monedas netas, las que son buenas, las custodia en sus cámaras y ahí es cuando empieza el proceso o empieza a contar el tiempo de esos 6 meses. Cuando pasa ese tiempo, si no ha habido nadie que las reclame, es muy difícil que alguien reclame monedas porque no son productos que se pueden identificar fácilmente. El hallador, en este caso el Complejo Medioambiental Costa del Sol, reclama su propiedad y junto con el Ayuntamiento de Casares y Mancomunidad hay unos porcentajes establecidos donde se destina parte de esos ingresos, se destinan a una obra social que ellos determinan en el momento correspondiente y el resto pues pasan a sufragar los gastos pues de personas que se dedican a buscar las monedas, la maquinaria que interviene, todo lo que son los costes de explotación, evidentemente. Y en el caso de las joyas hemos pasado a esa área donde estaba una de las trabajadoras, creo que se llama Maribí, ¿verdad? Sí. Y es la que se encarga de determinar si esas joyas que llegan hasta ahí son de oro, los quilates que tiene cada una de ellas, con una serie... Bueno, ella ha recibido la formación adecuada por parte de un joyero especializado y tiene ahí ya los distintos tipos de productos y en base a eso pues va determinando si esa joya pues es bisutería que se ve a simple vista o si es de 9 quilates, 18 quilates, ¿verdad? Exactamente. Nosotros pues a través de una joyería de la zona pues nos dio una serie de clases, digamos, para poder identificar, identificamos oros de 9, de 14 y 18 quilates. También tenemos identificadores de diamantes. Y entonces, bueno, que lo hemos visto aquí, ¿eh? Sí. Había uno de los colgantes que Maribí nos ha enseñado que eran diamantes, lo que llevaba esa joya. Exactamente. Entonces, con esa serie de técnicas que nos han enseñado y que hemos aprendido, y con el tiempo, pues llevamos desde 2019 aplicando, pues bueno, ya Maribí se ha hecho una experta en el tema del control y la identificación de las joyas. Las identifica, las separa, las pesa y le da un código, digamos, para hacer una trazabilidad y bueno, con esa trazabilidad podemos después, si alguna persona quiere solicitar su propiedad, con esa trazabilidad podemos identificar rápidamente la pieza de la que nos están hablando. Evidentemente, para identificar o para solicitar la propiedad de una de las piezas, pues tienen que aportar una serie de documentación, como son fotografías, facturas de compra, una descripción real y muy exacta. Ten en cuenta que muchas de las piezas que se encuentran hay muchísimas alianzas y en casi todas siempre hay inscripciones en el interior que ponen fechas, que ponen nombres, que ponen... Entonces, si nos dan una serie de pistas es muy fácil identificar la pieza. Hay veces que nos mandan fotografías de la pieza, pero son fotografías que se ven como a 15 metros de distancia, apenas se puede ver qué pieza es. Y entonces es muy complicado. A mí me ha llamado la atención que precisamente salía no hace mucho en prensa esa ciudadana extranjera que contactó precisamente con vosotros, se puso en contacto por ejemplo también con esta reciente web Costa del Sol Eco y que ella daba las características de un anillo que le había desaparecido creo que hace 1 año y medio si no me equivoco. Sí. Y lo ha encontrado aquí en la planta de tratamiento después de toda esa labor de separación que hacéis 1 año y medio después. Así es. Una ciudadana extranjera que, bueno, sorprendida, se echaba las manos a la cabeza, ya de paso cursaba visita a las instalaciones, se maravillaba de lo que tenemos aquí en este complejo ambiental de Casares y sobre todo la buena publicidad que supone eso, exportarlo a otros países de lo que se hace aquí en nuestro país y concretamente en Casares, en la Costa del Sol. Así es, la pieza, pues fíjate que desde que entra el residuo aquí en el complejo hasta que pueda aparecer en manos de Maribí viene a transcurrir unos 4 meses aproximadamente, lo que se estima. En ese caso, ella, bueno, tuvo la fortuna de que la descripción de las piezas que había perdido, en este caso era un anillo, un trío de anillos de esto que le llaman de oro, amarillo, rosa y blanco, tal, pues dio una descripción muy buena, aportó unas fotos muy buenas. De hecho, de ese tipo de anillos había como 5 o 6 modelos, unos más grandes, otros más chicos, porque también los diámetros de los anillos tienen que ver. Ella aportó todos los datos, encontramos una serie y entre ellos estaba el suyo. Se lo probamos, esto es como el cuento de la Cenicienta. Probamos el anillo y era el suyo. Me han contado que le quedaba como anillo al dedo en el meñique, porque era donde ella lo llevaba. Y me ha llamado también la atención que yo me reía antes con las compañeras de prensa que sobre todo hay alianzas. Mira que se producen separaciones y divorcios en la Costa del Sol. Muchísimas alianzas las que hay en esa oficina de objetos perdidos. Es sorprendente en cualquier caso que de algo fortuito se haya creado una oficina tan importante como esta. Y como dato así un poco, desde que se creó el servicio tenemos custodiadas unas 1.500 piezas de joyería, anillos, colgantes, pendientes, y eso en kilos vienen a ser unos 3,5 kilos de oro aproximadamente. O sea, es mucho. Es muchísimo.
Juan Carrasco, jefe de planta, muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Y gracias por esa visita que nos ha hecho a este complejo ambiental. Hemos aprendido mucho, repetir, porque me han quedado algunas áreas sin ver, pero la verdad que sorprendente. Es increíble entrar aquí y ver lo que tenemos. Estáis invitados cuando queráis. Y sobre todo nos dota de mayor concienciación de cómo tenemos que actuar en casa y de la importancia de que sepamos exactamente qué es lo que tenemos que reciclar, las bolsas que tenemos que utilizar para tirar esos orgánicos. Está muy bien. Influye todo. Esto tan sencillo como los envases que tiremos al contenedor amarillo, si se tira sin tapón, es mucho mejor que si se pone el tapón y contiene líquido. O sea, todo eso contribuye a una mejor separación y a una mejor recuperación. ¿El tapón dónde tendría que ir, Juan? Junto con los envases, pero sin cerrar. Sin cerrar. En el mismo contenedor, pero sin poner. Sin cerrar. Sí, así es. Muy bien. Juan Carrasco, lo dicho, muchas gracias. Ha sido un placer. Por cierto, que a Juan lo conozco, él no me recordaba a mí, pero yo sí a él. Lo conozco porque hemos sido vecinos de la plazoleta Ortiz de Estepona y la calle Antero. Así ya hablaremos luego, Juan. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta aquí esta edición local de Hoy por Hoy en Ser Marbella, Costa del Sol. Hoy desde el Complejo Ambiental de Casares para conmemorar este Día Mundial del Medio Ambiente que celebrábamos el pasado sábado. Agradecemos a todos los que este programa, nuestro gerente José Antonio Ortiz, en la técnica, a nuestra compañera Encarna Jerez y, como no, a nuestras compañeras de profesión de este Complejo Ambiental, a Charo Márquez y a Alexia, y a todos los que han pasado por esta edición local de Hoy por Hoy.